Ustedes ya me conocen, tengo mi manera, pero quiero que sea la palabra de Dios y de la iglesia. En ese sentido, oren con toda fuerza en este momento por su servidor. Pídenle a Dios sobre todo que aleje de mí cualquier tentación del mal espíritu, de tal manera que no moleste. Aquí no cabe el mal espíritu, no tiene que estar. Como todos vienen con su pareja, abracen su pareja ahora, abrácenla. Tú no sabes si el otro año vas a estar vivo, vas a estar viva. Por lo tanto, abraza a tu pareja y pide oración de Jesús por ti. Jesús ora por cada uno. Ora por tu pareja. Tú no sabes su mundo interior a veces. Y oren también por sus ovejas. Ustedes son secretarios generales. Oren por sus ovejas. Y con los pies descalzos, con el corazón humilde de Francisco de Asís, le decimos al Cristo, al Salvador del mundo, digan conmigo la oración que hacía San Francisco cuando se sentía confundido, todavía en tinieblas, en conversión, no sabía qué le iba a pedir Dios, cada día era nuevo. Y entonces, de rodillas, descalzo ante el Cristo de San Damián, decía con toda su alma, oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta. Y grítenme esto, y humildad profunda. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Ahora digámosla como secretarios generales de todo El Salvador, los que vienen de Honduras y los de Nicaragua. Digámosla como comunidad en plural. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de nuestros corazones y danos fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta y humildad profunda, sentido y conocimiento, Señor, para que cumplamos tu santo y veraz mandamiento. Amén. Nuestra Señora Reina de la Paz, ruega por nosotros. Otra vez, Nuestra Señora Reina de la Paz, Inmaculada Purísima Concepción, Nuestra Señora de Suyapa, Sagrada Familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primer anuncio.
Allá en una mesita afuera hay unos materiales de Radio San José. Ustedes saben que Radio San José, Monseñor Jesús Delgado, se la ha confiado al MEC. Y por lo tanto ellos venden disquitos y cositas para gastos. Hay unos CDs de mis conferencias dedicadas a la pareja que yo he hecho ahí desde el corazón y desde mi experiencia en Radio San José. Ellos tendrán ahí al final de la jornada los discos. $1. Es para ayudar a la radio, para ayudar a la radio. La conferencia de ayer y la conferencia de hoy estarán listas en un CD, o no sé si 2, no sé cómo será, el martes en el Carmen, ¿sí? En la colonia Roma. A ver si la van a querer comprar. Que se pongan de pie los que vienen de la hermana República de Nicaragua. Gracias por estar con nosotros, hermanos. Qué bueno que están con nosotros. Este es un encuentro internacional, bonito. A ver, mis paisanos de Honduras, pónganse de pie. De Ocotepeque, de Sula y de Santa Rosa de Copán, la ciudad más bella de Honduras. Muy bien, vamos a entrar. No me enciendan, ese verde que permanezca siempre, no me lo cambie. ¿La quieren para mayores de 21 o quieren algo aguado? ¿Quieren algo aguado? Les doy algo aguado. Les doy consejos de abuela, como dice San Pablo. Consejos de viejita, dice. Va. En el buen sentido, Miren. Primero, ¿quiénes son ustedes? Sí, hijos predilectos de Dios, fantástico. Hijos y pecadores, pero abrazados por la misericordia alegre del Padre. Démele un aplauso al Padre. Abrazados por Dios. Yo siempre que abrazo allá en la capillita nuestra de Santo Tomás, le digo a la gente, el que no va a abrazar como abraza a Dios, que no abrace. Esos abrazos untados que no tienen ni una expresión, más bien insultan. La paz sea contigo, hermana. ¿Se dan cuenta cómo insulta eso? Pero sí le digo, la paz sea con usted, chulita linda. No se ponga celoso, ¿Me entienden, hermanos? Por lo tanto, ¿qué son ustedes? Además de hijos de Dios y amados por la misericordia de Dios, ustedes son servidores. ¿Cuál es su cargo como servidores? Son secretarios generales. ¿Qué son ustedes? El Papa recién electo le mandó una cartita a los obispos de su país. No sé si la han leído por el internet. Y les dice, disculpen que por labores de última hora no puedo estar con ustedes en la reunión de tal fecha. Y les dice por dónde quisiera él que fuera la Conferencia Episcopal de Argentina. Y al final les pone una frase preciosa. Y recen por mí, por favor, para que no me la crea. Repítanlo, por favor. No les oigo, parece caída de aguacates. Y recen por mí, por favor, para que no me la crea. Ustedes son secretarios generales, no se la crean. ¿Entienden en qué sentido lo digo? Que no se les suba el humo. No sean orgullosos, porque la vanidad viene del mal espíritu. Y yo sé que la mayoría de ustedes son nuevos. Han agarrado esto como una
cubeta de agua helada que les ha caído encima. Pero dense un aplauso porque han aceptado servir a Dios. Pero no se la crean. No se la crean. Humildes, humildes, humildes nos quiere Dios. Así decía Juan Pablo I. Repitámoslo. Humildes, humildes, humildes nos quiere Dios. Y por lo tanto, lo que yo les digo a ustedes hoy, en serio se los digo, es como tener la mano con un dedo para ustedes y 4 para mí. ¿Por qué? Porque les voy a plantear la conferencia, le voy a cambiar el título. En su momento se la voy a cambiar. Pero les doy el historial de por qué voy a hablar de lo que voy a hablar. No es tanto responsabilidad mía. El Espíritu de Dios me mandó a mí a través de hay que bajarle, me mandó un correo electrónico el encargado. El primer correo solo me decía, mire, su conferencia en el MEC se tomó la decisión, salados, que el tema a desarrollar el día fulano es servidores del MEC saneando las estructuras y condiciones de la familia. Saneando las estructuras y condiciones de la familia. ¿Cómo se llama el tema? ¿Entienden ustedes el tema? Ni yo tampoco. Entonces le escribí yo al encargado, oye, ¿qué quieres decir con eso de sanear las estructuras y las condiciones de la familia? Y entonces me mandó otro correo. Y dice, bueno, quisiéramos que sea orientada aplicando su mejor conocimiento de la familia a cómo nosotros los laicos servidores debemos cumplir con el numeral 909 del Catecismo de la Iglesia Católica, como fermento de los mejores valores para la sociedad. Sí. Que nos dé una buena sacudida a usted, a todos nosotros. Pues como lo requiere el Catecismo, algunos servidores no predican hombres y virtudes dentro de nuestras familias y andamos saneando las estructuras y condiciones de las familias del mundo, siendo candiles de la calle y oscuridad de la casa. ¿Continúo? Salimos a evangelizar a otras familias y dejamos sin evangelizar la nuestra. Dígale a su pareja, yo te lo decía, papaito. El día domingo la charla será orientada a los secretarios generales de las comunidades, dando la misma fuerte orientación, solo que dirigida a los líderes de las comunidades del MEC y responsables del funcionamiento del MEC a nivel central. Entonces ustedes no son cualquier cosa. Además de que somos hijos de Dios abrazados por su misericordia, ustedes, hermanitos míos, tienen en sus manos, ¿sí?, el movimiento de encuentros conyugales de todo El Salvador y los que vienen de Honduras y de Nicaragua, la gran responsabilidad de replantearse el MEC desde el magisterio del Papa Francisco. Repensar el MEC, reestructurar el MEC. En cierta manera va a ser un poquito diferente de la de anoche. Y qué bueno que tenemos aquí a los secretarios generales de San Salvador, a quienes conozco, amo y admiro. Pero chulitos, el desafío no se los voy a hacer yo, se los va a hacer el Papa Francisco.
Y no solo a ustedes, que cómo me gustaría que nos sentáramos todo un día tomando café de hombre, con algo saladito, solo con ustedes para replantearnos, si le preguntáramos al Papa Francisco, ¿cómo quisiera el MEC en Centroamérica? ¿Se imagina qué nos diría? Ya oí unos pujidos. Mandémosle un aplauso al Papa, que es muy valiente, ¿eh? Quiero aclararme desde el inicio, no es que no haya servido lo que hasta ahora hemos con mucho sacrificio y todos, ¿eh? Tengo 22 años de trabajar con parejas y soy del MEC. Hice mi encuentro en el año 2000. Con un equipón de envidia, los Mercado, los Munguía, el Chipi y Gladys. Y me falta los mecos. ¿Dónde están mecos? Ahí están. ¡Qué equipón! Yo tuve una suerte. Yo quiero que me le den un aplauso a ellos. A mí me tocaron fuertemente, ¿eh? Yo he visto milagros en el MEC. Verdaderamente, y es obra de Dios. Dice, la crean ustedes, ¿eh? Porque los que vamos ahí somos pobres pecadores. Tenemos nuestras historias, nuestras caídas. Como dice San Francisco, nuestros vicios y pecados, que es lo único que nos pertenece. Pero he visto milagros en el MEC. Y por eso es que seguimos apostándole al MEC como un canal de transformación de la familia. Pero yo he ido intuyendo en estos 22 años trabajando con ustedes que hay cosas muy bonitas que podemos hacer. Que hay ciertas estructuras que hay que ajustarlas. Que hay que ser creativos. Hay que replantearse hasta algunos esquemas de conferencias. Hay que de repente poner algunas actividades que hagan que el MEC se revitalice. ¿Aceptan el reto? Porque es nuevo, ¿eh? Así como el Papa es nuevo, el MEC tiene que ser nuevo. Agradecerle a todos los que han trabajado durante tantísimos años con ciertas dinámicas y esquemas, pero tenemos un desafío grande, mis hermanos. Desafío grandísimo. Comienzo la introducción del tema. ¿Ok? Como era sanear las estructuras, y me mandaron el número 909, entonces yo me fui al catecismo. ¿Cuántos años cumple el catecismo? No. 25 años. Y dije yo, voy a ver pero vi ahí una LG. Ay, lo voy a ver, dije yo. Agarré el catecismo, le puse un señalador especial. Hoy cumple 34 años. 34 años de ser mártir. Y entonces me di cuenta yo que el 909, textual, me lo mandó el encargado, y al final pone LG 36. LG, dije yo, eso es Lumen Gentium. Eso es el Concilio Vaticano II. Y el Papa Ratzinger, que fue el que escribió básicamente todo el catecismo con su equipo, solo pusieron textualmente el número 36 del concilio. Este es el Concilio Vaticano II, el que yo usaba en el seminario. Por eso está todo usado, rotito, y no lo voy a mandar a reempastar. Quiero que esté así, porque la mayoría de los documentos me los he comido, me los he saboreado, y siguen siendo una apuesta y un desafío para la iglesia, para toda la iglesia. Este fue mi libro de texto en el seminario, hace 45 años, chulitos, desde 1970. Entonces me fui a la Lumen Gentium.
al número 36. Y me di cuenta que justamente era el mismo texto, es el mismo texto. El número 36 dice así: hablando justamente de los laicos en las estructuras humanas. ¿De qué está hablando? De los laicos en las estructuras humanas. Entendámonos, ¿cuáles son las estructuras humanas? La economía, repítanmelo. La política, la cultura, el negocio, la banca, Wall Street. Aquí, ¿qué diablos? ¿Me entienden lo que son las estructuras? La asamblea legislativa, la estructura judicial. Esas son las estructuras humanas. ¿A quién le toca trabajar eso? ¿A los curas, a los obispos, a los religiosos y religiosas o a los laicos? No les oigo. No, digan, a nosotros. Señales así. Ustedes. Ustedes están metidos en la olla. Ustedes son los que están en ese ajo. Aquí hay médicos, aquí hay ingenieros, aquí hay odontólogos, aquí hay gente de la política, aquí hay gente negociante de la banca, del comercio, ¿sí o no? Y algunos son sindicalistas, otros son obreros, otros son humilditos, no tienen ni cómo regresarse a su tierra, y hay otros que están con el pantalón caído de tanto pisto que tienen. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La querían para 21 años. Aquí hay empresarios y hay obreros. Aquí hay gente culta de posgrado universitario, como hay personas que apenas tienen su primaria o su secundaria. ¿Sí o no? Sí. Pero todos somos del MEC. Sí. Y todos queremos al MEC. Sí. Y todos queremos que la familia se reestructure desde el MEC. ¿Sí o no? Como poquito a poco van cayendo. Van cayendo. Ya, pégale otro codazo. Yo te decía, ¿para qué diablos vinimos? ¿Ok? El texto dice así: los laicos, además, juntando también sus fuerzas, han de sanear las estructuras y las condiciones del mundo. Repítanme eso. Los laicos han de sanear las estructuras y las condiciones del mundo. O las sanean ustedes o las sanean ustedes. Nosotros los sacerdotes, los predicadores de la palabra, los ministros consagrados, tenemos que ayudarles a iluminar con la palabra de Dios su camino, su misión. El Papa Juan Pablo II les lanzó a ustedes un reto como laicos: cristifiquen el mundo. Apúnteselo allí, pero repítamelo. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Cristificar el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Meter a Jesucristo sin miedo en esas estructuras humanas. Si no, ¿quién las va a cambiar, hermanos? Hemos hecho un divorcio vergonzoso como Iglesia Católica entre el culto, el ministerio litúrgico, el ministerio de la predicación y la catequesis, y hemos dejado el ministerio de la pastoral social, de la caridad, lo hemos dejado aparte. Y nos hemos dedicado a hacer buenas obras de misericordia, pero eso no basta. Las obras de misericordia son una partecita nada más del gran empeño social. Somos católicos para hacer la diferencia en una sociedad. Somos cristianos para hacer una diferencia en la sociedad. ¿Cómo me explican ustedes que Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua tengan miles de muertos y sangre derramada siendo nosotros cristianos y católicos? ¿Cómo me explican ustedes todos los secuestros,
¿Cómo me explican ustedes todas las torturas y desaparecidos de los años 80? Siendo cristianos y católicos. ¿Cómo me lo explican ustedes? ¿Cómo me explican que el país de Honduras, de El Salvador, Nicaragua no, gracias a Dios, y fíjense por qué, pero Guatemala, Honduras y El Salvador con un tremendo desafío de inseguridad por las maras? Y católicos. Qué gran reto tienen los laicos. Continúo. Miren la gran pobreza a la que están sometidos, al menos en mi país. 74 de cada 100 son pobres. Y de esos 74, 64 viven con menos de $1 al día. Cuando algunos de nosotros vamos a la Gran Vía, a las cascadas, y nos pagamos $13 por ir a ver 300, el inicio de un imperio, en 3D, por supuesto. ¿Se dan cuenta de la inequidad, de la desigualdad? Hay que irse a los cantones, y eso se los puedo hablar con toda la alegría del mundo, porque aquí cerquita me tocaba a mí ir a Limón, ir a Comasagua, y chorreaba de sudor este hábito por dentro, siempre andaba fresquito yo, y lleno de polvo en las patas, ¿sí? Pero feliz de estar con esa gente humilde, que te da su corazón, pero que te desafía y te hace llorar con tanta pobreza. ¿Quién tiene que cambiar estos índices tan pasmosos, tan vergonzosos de una pobreza que te golpea la cara? ¿Quién? ¿Quién? Díganmelo. No, diga yo. Con mi pareja. Salado Padre, nosotros LJ. LJ quiere decir los fuimos. ¿Quién tiene que cambiar esta situación, mis hermanos? Nosotros los laicos. Repítamelo, por favor. ¿Verdad que es un desafío muy grande? ¿Tienen miedo? Yo creo que sí. Si no, ya se hubieran metido. Si no, no hubieran hecho ese divorcio tan grande. No les echamos la culpa a ustedes. Los curas tenemos responsabilidad. Los de la jerarquía tenemos responsabilidad. Miren, el magisterio social de la iglesia no lo hemos querido predicar los sacerdotes. Solo algunos. Con todo el perdón y respeto de mis hermanos, los señores obispos, pero algunos no quieren oír de magisterio social de la iglesia. Y entonces, ¿cómo va a cambiar nuestra sociedad? Gracias a Dios que el Papa Francisco se lo ha tomado en serio. Gracias a Dios que el Papa siente con los pobres. Gracias a Dios que el Papa ya no se pone zapatos rojos. Gracias a Dios. Lo que les dijo a los nuncios. Los nuncios son los representantes del Papa en cada país ante los gobiernos locales. Y les dijo, me leí todo yo, a ese discursito me lo esperaba yo. No me nombren obispos con psicología de príncipes, porque los que se quieren ser príncipes son la lepra de la iglesia. No queremos obispos que quieran ser príncipes. Que no se me vaya a molestar ningún hermano obispo, ¿eh? No, son palabras del obispo de los obispos. Y más bien nos está retando a nosotros y nos acaba de mandar un mensajito hace 4 días. Quiero sacerdotes que se confiesen, que sean santos, que oren, que hagan silencio. Quiero obispos pastores, amigos de su clero, que sean hermanos de sus sacerdotes. Me duele, dice, cuando veo sacerdotes y obispos en carros de último modelo, me duele. Yo quiero sacerdotes que huelan a oveja, que tengan el tufo de los pobres de las periferias, de los que están allá sudados y sin empleo. Hay que irse al hula hula. Me encanta ir al hula hula. Me encanta ir. Y veo toda esa gente con las carretillas llenas de fruta. Qué cosa más bella el pueblo salvadoreño. Y me voy sin hábito para que no me tengan miedo, ¿sí? Pero me ven con esta barba y me gritan, Bin Laden, hola, les digo yo. Osama, hola, les digo yo.
Pero ese pueblo es bello. Ese pueblo que desde las 3 de la mañana, cuando iba a dejar frailes yo a Ticabús, ya están vendiendo. Ya están ahí trabajando. Me encanta ver ese pueblo. No, los de clase media y clase alta se levantan a las 9 porque el jefe no madruga, ordena desde la cama. No se me molesten los que están aquí empresarios, ¿sí o no? ¿No es verdad, mis hermanos? ¿Qué querían? ¿Querían paños tibios? No. Esa gente son el 80% en el mundo. Esa gente que para pagar el bus regatea y mira cuánto le sobra. Esa gente que pide los 5 centavos que no le dio la del súper, porque le van a servir para agarrar el bus. Esa es nuestra gente. Esa es la gente que está en sus grupos, hermanos. Esa es la gente que llora porque no tiene empleo, que le pagan de vez en cuando, que le pagan salarios bajos. La canasta sube, el sueldo baja. Y los de las cámaras legislativas de nuestros países, menos mal que Dios no es diputado. Gracias a Dios que Jesucristo no es diputado. Gracias a Dios que el Señor Jesús no está en los tribunales de justicia. Porque esta injusticia institucionalizada está desde hace años en nuestros países. Y la iglesia nos echa la culpa a nosotros cuando dicen la iglesia. Y si hablamos los curas, un 24 de marzo, la misa inconclusa la selló con su sangre. Hace hoy, 34 años y a esta hora, Monseñor Romero. Y la gente estaba en la plaza aquella. Les dijo a los salvadoreños lo que tenía que decirles, sí o no. Que no es aceptado por todos, es que ningún profeta es bien recibido en su patria. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero este hondureño que está aquí en El Salvador, como le dije yo a un doctor, amigo mío, tengo una gran envidia, doctor. Envidia, padre, sí. Y es santa envidia, le dije. Ay, santa envidia, padre. Sí. Tengo la santa envidia de no ser salvadoreño. Porque ustedes tienen al hombre más bello como sacerdote, como obispo, tienen al santo salvadoreño más conocido. ¿Y sabe qué? Ese doctor se puso a llorar, detuvo el carro un poquito, se puso a llorar. Y les digo, ¿saben qué? Les dije, a mí me apena que seamos los de Honduras, los de Guatemala, los de América Latina, los que más amamos a Monseñor Romero. Y a los del Salvador les hace falta un poquito más. Pero cuando yo estoy en la cripta, puedo revivir mi alma. Y me regreso a Honduras cuando estaba allá, o a Guatemala, con un corazón más decidido a seguir con mis caites que uso desde hace 40 años, con mi hábito capuchino y diciendo lo que tengo que decir. Es Monseñor Romero que me inspira. Por lo tanto, las estructuras están ahí. ¿Quién las va a cambiar? No les oigo. ¿Quién las va a cambiar? Ustedes son los encargados. De tal forma que si algunas de las costumbres del mundo invitan al pecado, todas estas costumbres han de ser conformes con las normas de la justicia y tienen que favorecer, en vez de impedir, la práctica de las virtudes. Y obrando así, ustedes los laicos impregnarán de valores morales toda la cultura y las realizaciones humanas. Catecismo número 909, Lumen Gentium número 36. Pero yo, leyendo esto, dije, si estos me hicieron estudiar, salaos, yo los voy a hacer estudiar también. Me traje este pequeñito. Todo lo que nuestros obispos de América Latina, desde 1955 hasta ahora, han dicho. Son las 5 conferencias del episcopado latinoamericano. Y me fui a la segunda, cuando yo estaba en el seminario, acababa de celebrarse la segunda conferencia del episcopado latinoamericano. Venían frescos los obispos del Concilio Vaticano. Fíjense,
que yo tengo el gusto de haber conocido, al menos oído y visto a través de fotografías, al Papa Juan XXIII, obispo primero de la Iglesia, fotografiado con Monseñor Carranza, de feliz memoria, en Santa Rosa de Copán. Un obispazo de primera, aquel pedacito de hombre, era un pedacito de hombre, tenía una capacidad de predicarte 10 minutos, no como yo que predico 2 horas. En 10 minutos te dejaba con un silencio en aquella catedral. Cada homilía era un pedazo de oratoria. Era un profeta. Excomulgó a la Junta de Gobierno que apaleó a un sacerdote y la excomulgó. Tenía sotana aquel obispo, por no decir otra cosa. No, mándenmele un aplauso, está en el cielo. Y les voy a decir una cosa, el Papa Juan XXIII le insufló, le metió a los obispos de todo el mundo, y sobre todo los que estuvieron presentes en el Concilio Vaticano II, les metió la energía de la reforma de la Iglesia en el buen sentido. Y este obispo mío, José Carranza Chévez, que es el único que he tenido yo, y el único que amo hasta el fondo de mi alma, cuando entraron 5,000 salvadoreños a nuestras parroquias capuchinas, refugiados salvadoreños, este chulito que ven aquí, trabajaba en la frontera, y con el padre Beto Capuchino, que algunos conocen, lo recibimos en un solo día, y también a otros 5,000 que entraron más abajo por la Virtud, más otros 10,000 que entraron más abajo por Intibucá. Tuvimos la gracia de Dios, y se los digo de corazón, fue una gracia para mí, un kairos, haberme formado como postulante capuchino, sirviendo a los hermanos salvadoreños, a los refugiados salvadoreños. Fue Monseñor José Carranza, metido en la onda del cambio de la Iglesia por el Papa Juan XXIII, que condenó la masacre del Zumpul en el año de 1980, cabal, antes de morir. Pueden ver copia de ese pronunciamiento en el Museo de los Jesuitas en la UCA. ¿Quiénes van a hacer los cambios? Y miren, muchos de esos soldados, pobrecitos, eran y son católicos porque algunos sobreviven. Un día, con el padre Beto, salimos de una aldea cerquita de la frontera con El Salvador, visitando a toda esa gente. Cuando regresamos al carro que lo habíamos dejado escondido, encontramos las 4 llantas ponchadas. Y dijimos, esto no fueron más que los militares, porque nos andaban de cerca. Fíjese cómo es Dios de lindo. Uno de esos soldados era delegado de la palabra y catequista. Fue él que ponchó las llantas, porque más adelante nos esperaban para darnos jabón. Pero este soldado tenía conciencia, era un laico comprometido, y antes que tener fusil y balas, tenía corazón y tenía la palabra de Dios adentro. ¿Quiénes son los que van a cambiar unas fuerzas armadas, un ejército, una policía nacional en cualquier país? ¿Quiénes son? Los laicos. Y si no la cambian ustedes, ¿quién las va a cambiar? ¿Verdad que no contestan? El Vaticano II motivó a este documento de Medellín. Y me encontré esa frase preciosa en el número 3, capítulo sobre la justicia, número 3. Es el primer documento. Justicia número 3. Solo quiero citar esta frase, que la tendremos que declamar con el corazón y proclamar con el alma. Dice así, repítanmela. ¿No tendremos un continente nuevo? Sin nuevas y renovadas estructuras. Sobre todo, no habrá continente nuevo sin hombres nuevos que a la luz del Evangelio sepan ser verdaderamente libres y
responsables. Atrasito dice, la originalidad del mensaje cristiano no consiste directamente en la afirmación de la necesidad de un cambio de estructuras, sino en la insistencia en la conversión del hombre, que luego exige el cambio de estructuras. Nuestra insistencia está en cambiar el corazón desde el Evangelio, desde el magisterio, desde la enseñanza pues de los obispos y del Papa. Cambiar el corazón. Ese corazón cambiado cambia las estructuras. Después de que usted oye la palabra de Dios y tiene una empresa, usted tiene que decidir, ¿les pago el salario mínimo o hago contratos bajo? Tengo que decidir. Voy a, qué sé yo, por ahorrar costos. ¿Me entienden lo que quiero decir? Como hacen en mi país. En mi país. La gente anda 2 meses en una fábrica, 2 meses en otra fábrica, 2 meses en una maquila, y así anda. Porque los empresarios, católicos algunos, otros han cargado a la Virgen de Suyapa como Adolfo Facusé, no hacen contratos de trabajo para no pagar el salario mínimo. Y hay católicos, espero que algunos no del MEC, que dan grandes ofertas y contribuciones y limosnas a la iglesia, pero para que no se las deduzcan del fisco y para no pagar impuestos. ¿Es eso lo que quiere Dios? No les oigo. ¿Es eso lo que quiere Dios? En el Bajo Aguán, allá en el norte, han muerto más de 100 campesinos. Mi país necesita una verdadera ley de reforma agraria desde hace años. Y la iglesia no ha tenido el coraje. La jerarquía no ha tenido el coraje, los laicos no han tenido el coraje de exigirle al Congreso Nacional, porque muchos del Congreso Nacional, mejor no sigamos hablando. Gracias a Dios que Jesús no es diputado. Pero les voy a contar el testimonio de un diputado de Guatemala. Lástima que no tenemos representación de Guatemala. Ya murió. Se llama Francisco García Bauer. Francisco García Bauer, díganmelo por favor. Bauer, ascendencia alemana, por lo tanto hablaba alemán. Y por lo tanto hablaba también inglés. Su papá se manejaba en ese mundo, por lo tanto en el mundo diplomático aprendió francés. Era biblista, por biblista sabía el griego y sabía el hebreo. Terciario franciscano. Y cuando se dirigía a los congresistas para defender el derecho a la vida, los derechos humanos en el Congreso de Guatemala, se reían los otros diputados, estaban hablando, chateando, enviando mensajitos, como algunos del MEC cuando están en conferencias. No han apagado el teléfono todavía porque piensan que les va a llamar la reina Isabel, la preciosa y la graciosa. ¿Me entienden? Y García Bauer les decía, no me quieren escuchar en español, les voy a hablar en alemán. Y seguían chiflándole. No entienden el alemán, les voy a dar en latín. Pero defendió al ser humano y a la Iglesia Católica como un verdadero diputado. Tenía un carrito que hasta las puertas se le caían. Andaba pobre. Su sueldo era para los pobres. Murió pobre. Un gran letrado que sirvió a Guatemala. Y los obispos sabían que ahí tenían un laico de cepa, que valía la pena, que no era vendido, que no se dejaba comprar, que era un verdadero católico. ¿Ya les cayó el 20? ¿Quién va a cambiar esas estructuras jurídicas, legislativas, económicas, culturales, políticas de nuestros países? ¿Quién? Huesos. Pero aquí les va todavía más. Estoy en la introducción, Estoy en la introducción, honestamente. Todavía me fui a Medellín yo. Dije, hombre, pues aquí debe haber algo más. Y cabal, Monseñor Romero, como siempre, me ayuda. Me encontré que en el número 8, una de las primeras estructuras que tienen que pasar por el colador de la justicia y de la paz es la familia. Aquí está, número 8, apúnteselo.
vaya a desempolvar el magisterio de la iglesia. Levanten la mano los que tienen los documentos del magisterio de la iglesia. Este tomito. Mírense cuánto lo levantan, por favor. Digan todos en coro, pero con humildad. Nos da vergüenza, Fray. No, díganlo otra vez. Nos da vergüenza. Y no solo es tenerlo, leerlos, comérselos. Yo quiero agradecer a mis formadores del seminario Nuestra Señora de Suyapa de Honduras. Nos hicieron comernos los documentos. Medellín. Yo ya había salido del seminario cuando vino Puebla, donde estuvo Monseñor Romero. Tuvimos que comernos Puebla en la diócesis. Qué bellos los obispos. Son valientes. Han dicho las cosas. Y en ese número 8 dice lo siguiente. A ver, ¿qué les voy a leer? Aquí les voy a leer. Dice, las familias latinoamericanas deben organizarse económica y culturalmente. Fíjese, para que sus legítimas necesidades y aspiraciones sean tenidas en cuenta en los niveles donde se toman las decisiones fundamentales. ¿Dónde se toman las decisiones fundamentales? En el Congreso, en la Asamblea, en los tribunales. Y nos agarran a nosotros, las familias del MEC, con los calzoncillos en la mano. Ni sabemos los documentos de la iglesia, ni leemos la palabra de Dios. Levanten la mano los que todos los días leen la palabra de Dios como pareja. No la levante, no sea mentiroso. Mírense. Digamos todos en latín para ponernos al día. Digamos, mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Pégale otro codazo a su vecino, dígale, vámonos de aquí vos. Díganme si los documentos no son claros, pero no han llegado a nosotros. Es una lástima que los sacerdotes no hayamos puesto en lenguaje de aguacate, en lenguaje de hula hula, estos documentos preciosos. No es solo culpa de ustedes, ¿eh? Y sigue adelante. De este modo las familias asumirán un papel representativo y de participación eficaz, díganlo por favor, de participación eficaz en la vida de la familia y de la comunidad. Además de la dinámica que le toca desencadenar al conjunto de familias de cada país, es necesario que los gobiernos establezcan una legislación sana y actualizada de política familiar. No, hombre, si los documentos ahí están preciosos, ¿para qué les voy a seguir leyendo más textos? Lo único que a mí me quedó es, la familia es una estructura importante en la sociedad. Y la iglesia retoma la familia. Y aquí es donde les va a ver si les cae el 20. Si la familia es importante para la sociedad, si la familia es importante para la iglesia, la familia tiene que ser importante para el MEC. ¿Sí o no? Si no, ¿por qué están aquí? Antes de entrar me decía una parejita, ay padre, rece por nosotros, somos nuevitos, ni sabemos lo que nos hemos echado encima. Hágale así usted, sacúdase también. Ni sabemos lo que nos hemos echado encima. ¿Verdad que sí? No tengan miedo, dice el Papa Francisco, no tengan miedo, que cuando ustedes ya van a evangelizar, el Espíritu Santo ya está sentadito esperándoles. Denle un aplauso al Espíritu de Dios. No tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Y ahora les agarro con Juan Pablo, digo con Francisco. Miren esto. Este número a mí me puso los pelos de punta, los de la barba. Miren el Papa, precioso. Número 205 de la Evangelii Gaudium, que se llama La Alegría del Evangelio. ¿Cuántos ya la tienen? Levanten la mano. Fantástico, dense un aplauso, ya la tienen. Fantástico, dense un aplauso.
No, ahora la pregunta, ¿ya la leyeron? La estamos leyendo, ¿ah? Y es que es apasionante. Yo no pasaba de los primeros 15 números y los volví a leer, que son bellos. Es toda una pasión por la misericordia de Dios, por el cambio, por la alegría de Dios. Pero más adelante estaba la exigencia de Dios, el trancazo de Dios. Repítamelo, por favor, el trancazo de Dios. Y aquí les voy con algún trancazo. Porque los laicos tienen que reestructurar, que transformar su ser laico. No ha habido papa, con el respeto y la admiración de todos los papas, no ha habido papa que hable tan claro, tan sencillo, tan a la mano como el Papa Francisco. Y dice así: pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo. ¿Qué desafío tiene El Salvador ahorita? Y en nombre de Dios, como decía Monseñor Romero, les pedimos a los encargados de los dos partidos que se contendieron al final y a los demás partidos, sean capaces de dialogar, hombre. El ser humano para eso tiene cerebro, tiene corazón y tiene una boca. Y sobre todo, si son cristianos, tienen un alma que entregar a Dios. Es necesario trabajar por el país, ¿no les parece? Es necesario. Y no con contiendas estériles. Y lo mismo digo yo en mi país. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que allá no hablo así? Hablo así también. Pido a Dios que ese diálogo se oriente eficazmente para sanar las raíces profundas. Las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo. Solo andamos pegando parches, hermanos, y discúlpenme, más de alguno de ustedes ha participado en política, ¿sí o no? ¿Sí o no? Levanten la mano los que fueron a votar, pues. Sin vergüenza, decía el padre Beto. Yo también fui a votar. Ve. Cada 4 años probamos a ver si la gallina tiene huevo o no. Pero de ahí no pasamos. Somos cristianos electoreros, pero no estamos cambiando estructuras. Las propuestas de nuestros pobres políticos es una puertecita por allá, una escuelita por allá, un bulevar con nombre especial, pero con robo debajo. Millones robados en nuestros países. Estructuras que no cambian, solo parches pegamos. Parches. Hoy la palabra de Dios le dice el Señor a Jesé: tráeme los hijos, vamos a escoger el rey. Ese texto es precioso. Y se presenta el primero. Este es sin duda, dijo Samuel cuando vio a Eliab, el hijo mayor. Y el Señor le dice: no, chulito, repítanmelo. No te dejes impresionar por su aspecto, ni por su gran estatura. No te dejes impresionar, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Y nosotros nos hemos dejado impresionar. Ay, esas pobres campañas nuestras dan lástima. Y les aseguro, como he escuchado estos días yo en la televisión aquí, yo soy católico, apostólico y romano. Y escuché a otra que dijo: yo soy también católica, apostólica y romana. ¿Dónde están los cambios que ya no hagan llorar a los pobres? ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Quién va a hacer esos cambios? ¿Verdad que ya es difícil contestar? Y por eso el Papa pide a Dios políticos, y sigue, la política, dice, tan denigrada, es una altísima vocación. Repítamelo, por favor. La política es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. ¿Quién se cree eso? Nadie se lo cree. Dice más adelante el Papa: ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo y la vida de los pobres. Repítanme esa frase, por favor. Ruego al Señor que nos regale más políticos
a quienes les duela de verdad la vida de los pobres, la sociedad y el pueblo. ¿Verdad que nunca habíamos tenido frases como estas? Pero la que a mí me puso así es este número 207. Apúnteselo, porque aquí sí toca al MEC. Si el MEC no cambia, si el MEC no se reestructura, si el MEC no revisa hasta sus catequesis, si el MEC no revisa la manera de comunicar, si el MEC no hace más retiros espirituales con los rectores y con los animadores y con los enlaces, si nosotros no entramos como MEC en una etapa de conversión, ya van a ver lo que les va a pasar. Número 207. Cualquier comunidad de la Iglesia, en la medida en que pretenda subsistir tranquila, sin ocuparse creativamente y cooperar con eficiencia para que los pobres vivan con dignidad y para incluir a todos, también esa comunidad cristiana correrá el riesgo de la disolución. Van a desaparecer. Aunque hable de temas sociales o critiquen a los gobiernos, van a desaparecer también como MEC si ustedes no tienen el coraje de asumir su misión como laicos, con una misión específica en la familia y luego en el puesto donde viven, en la cultura, en el trabajo, en la economía. Es un movimiento que no serviría para la Iglesia. Solo estaría poniendo parches, no yendo a las causas ni a la raíz. Y por eso el Papa dice, fácilmente esa comunidad o ese movimiento terminará sumida en la mundanidad espiritual, es decir, viviendo solo de orgullo, de petulancia, de vanidad. Estamos en el MEC, ¿sí? Somos en tal cargo, somos rectores, somos secretarios generales. Se supone que yo tengo fe, padre. ¿Se recuerdan en la fe y conversión? Le preguntan a uno, ¿tienes fe? ¿Cómo me preguntas a mí si tengo fe? Se supone que yo tengo fe. Contestó un sacerdote, chulitos. ¿Se imaginan cómo estamos? Y aquí entre nos, que no lo oiga nadie, a veces los sacerdotes somos los más duros, como el callo de mi abuela, los más difíciles de conversión, porque ya lo sabemos todo y el Papa nos tira duro. No quiero sacerdotes que se justifiquen, que se crean que se las saben todas. No quiero sacerdotes, dice, sin conversión. No las creemos, suponemos mucho. Esa es la mundanidad espiritual. Andar con hábito, dicen nuestras constituciones, y con el corazón pervertido. ¿Ya me entienden? Andar con la camiseta del MEC, pero teniendo un relajo en la casa que hasta el demonio tiene miedo y ya no quiere llegar. Siendo candil de otros e infierno en la casa. Ustedes son secretarios generales. A ustedes la Iglesia les está confiando el futuro de las familias católicas del Salvador, al menos a través del MEC. No es cualquier cosa. Y el Señor sabía cuando te vio a los ojos, sabía quién eras. Y justamente nos decía el Padre Cabarrús, si Dios los escogió, no es porque son buena gente, no es porque sean santos, es porque ustedes son luchadores, están saliendo de su dificultad, han llorado por ser lo que son. ¿Sí me entienden? Les ha costado convertirse, ¿sí o no? Han pasado por grandes pruebas, han tenido que sufrir quizás reveses de infidelidad conyugal, han tenido que quizás casi separarse. No me olvido de aquella pareja que digo, mire, nosotros nos casamos, luego nos divorciamos, luego nos volvimos a casar, luego nos divorciamos y luego volvimos al MEC y el MEC al fin nos convirtió. Y le dije yo, pues ya era tiempo, chulita. Pero esos somos los que estamos aquí, gente luchadora que cree que es capaz de convertirse, ¿sí o no? Por eso están aquí. ¿No les parece que Dios los miró a los ojos? Señor, me has mirado a los ojos.
Me has mirado a los ojos. Si ya te conocía, hombre. Les cuento una muy íntima. Les cuento una. Sí, me apagaron los semáforos. Me fui a confesar yo. Menos malo, ¿ah? Me fui a confesar. No les voy a decir en qué parroquia. Aquí en El Salvador. Y entonces iba sin el hábito, me fui a confesar. Ahí haciendo cola con la gente, vi que había posibilidad, pues ahí haciendo cola, sí. Allá como a los 45 minutos me tocó. Y ya me arrodillé yo. Y uno de sacerdote, qué bonito. También uno tiene que arrodillarse. El sacerdote, dice el Papa, que no se arrodilla. Se la cree demasiado y pierde su identidad de hijo de Dios. Pues allá arrodilladito yo dije, así me decía el director espiritual y Monseñor Carranza, que si uno se arrodilla recupera su identidad de pecador y de hijo de Dios. Pues me arrodillé. Ave María Purísima, el Padre, sin pecado concebida. Padre. ¿Hace cuánto que no se confiesa? Le voy a decir que soy sacerdote, soy religioso. Y pues hace como 2 meses, Padre, que no me confieso. Ok, Padre, muy bien. Y dígame pues, ¿qué ustedes quieren que les diga? Y bueno, confesé con una gran vergüenza, con un dolor de corazón. ¿Ustedes sienten eso también? Y por eso cuando llegan donde mí, yo no les miro a los ojos todavía. Yo sé que están sufriendo. Yo sé lo que soy también. Yo espero que se confiesen. Y todavía cuando ya han terminado y quizá llorando les digo, hay algo más, hermano, no te preocupes, sigue, que tengo todo el tiempo del mundo, sí. Tú sigue. No, Padre, ya estuvo. Pues ese padrecito me escuchó. Y una de las cosas que me dijo, Padre, cuando Dios lo miró a usted ya lo conocía. No se preocupe de sus pecados. Usted mire la ternura de Dios. Usted haga el esfuerzo, siga adelante, que hay mucha gente que lo está esperando allá. Lo mismo les estoy diciendo a ustedes. Sigan adelante, levántense. Más de alguno aquí ha venido hecho leña. Vino porque le tocaba venir, pero anda partido, anda quizá en pecado, no sale de aquella desgracia, tiene aquel tufo a pecado, pero usted vino y aquí Dios le va a tocar y usted no quiere ser callo de abuela y usted quiere convertirse. Pues bien, algo así más o menos me dijo el padrecito, ¿sí? Y yo escuchando, yo quería que terminara rápido, como ustedes quieren que yo termine rápido, pero no termino. Y entonces, una vez que me dio la absolución, qué bonito es cuando uno le dicen, ego te absolvo y yo te absuelvo. Y ya terminé y me dice el Padre, ahora, Padre, aprovechando, ¿me podría usted confesar? Él no me miraba, ni yo a él, porque estaba en el confesionario, y ahí estaba yo arrodilladito, ¿sí? Digo, Padre, pues claro, lo voy a confesar. Ay, Padre, gracias, que me va a escuchar. Y comenzó aquel padrecito. Y comenzaron las viejas que estaban haciendo fila. ¡Qué barbaridad! ¿Qué pecados tendrá? Claro, son hombres que no tienen nada que hacer, unos que tienen que ir a cocinar, los hijos le esperan, que se apure, que se apure. Y aquel pobre padre con su alma rota también, pero con una gran fe en el sacramento. Y qué bonita celebración de la alegría de Dios tuvimos allí. Ay, Dios mío, y ya le di la absolución yo y me levanté y salí así yo. Pero alegre en el corazón, porque Dios estaba ahí, ¿me parece? Dios estaba ahí. Ok, cuidado con la mundanidad espiritual entonces. Si no somos creativos para convertir las estructuras de la sociedad y acercarnos a los pobres para que tengan dignidad, el MEC no va a servir para mucho. Va a desaparecer. ¿Quieren que les diga una cosa, hermanos, con todo el corazón? Se las digo. Así como entra el chorro de parejas para los encuentros, así sale por la otra puerta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué saldrán? Y eso lo he visto yo en 22 años. Pero eso no quiere negar la presencia del Espíritu en el MEC. Porque el MEC sigue de pie. Y siguen habiendo milagros. Pero hay que hacer mucho con la repesca.
Hay que ir a las familias más pobres. Hay que trabajar con las madres solteras. Hay que trabajar con los divorciados. Hay que ir a esa pobre gente que se casa 4 o 5 veces, que tienen un hijo de uno, un hijo de otra, de otro. ¿Me entienden? Hay que ir a las familias cuyos papás se han ido a los Yunay, porque así se dice. ¿Cómo se dice? Yunay, ¿sí? ¿Me entienden? El MEC tiene que salir de su cascarón. El MEC tiene que ir por mandato del Papa a la periferia, donde hay olor a oveja. El MEC tiene que dejar de ser en algunos ámbitos, no en todos, tiene que dejar de ser una élite. Conste que el Vaticano y también Medellín hablan del MEC, hablan de las élites, perdón, y que hay que ir a las élites también, pero el MEC no es una élite. Es un grupo de iglesia que lleva a Cristo resucitado. ¿Cuántas parejitas humildes están allá en el cantón? Nadie les lleva un mensaje de matrimonio. Le están haciendo gancho por ser casados. No saben qué hacer con sus hijos. ¿No es verdad que hay que llegar con una tacita de café, un tamalito con loroco, con un pancito de orejitas, esas son las que me gustan a mí, y sentarse y verle a los ojos y llorar con ellos? ¿Sí? Hay que abrazar a esas familias. No sabemos abrazar. Miren cómo abrazan ustedes, hermanos. Son unos abrazos insípidos a veces. Y la gente esperando un abrazo de Dios. Una palabrita, aunque sea un consuelo en su dolor. ¿No es verdad? ¿No fue que alguien se acercó a ustedes en algún momento y te abrazó y te dijo, mira gordo, mira Pedro, mira moreno, tenés una blanquita, amala, salí de esa carajada en que estás y te tocó el corazón? Y ahorita que estás casi llorando conmigo, hermano, es eso lo que tenemos que hacer, llorar con el otro que está esperando. ¿No le parece, hermano? Que me alegra que esté casi por llorar aquí conmigo, porque eso quiere decir que ha visto mis ojos llenos de misericordia, de corazón pastoral, y que eso es lo que tenemos que hacer con nuestras parejitas. ¿No es verdad, Pedro? ¿No es verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Nada más, nada más. No piensen que ustedes necesitan grandes cursos y talleres y documentos y folletos. Lo que nuestra gente necesita en los cantones y en los barrios es un corazón de pareja. Esas reuniones de ustedes semanales, ¿no les parece que tendrían que estar cargadas de corazón, de comprensión, de sigilo? No andar chismeando lo que en el grupo se dice, porque eso destruye la comunidad. Eso destruye el grupo de crecimiento, eso destruye el MEC. Pero hay que ir a sentarse, hay que ir a la cama de esa mujer enferma, hay que ir a visitar a aquel otro que lo deschambaron, ofrecerle aunque sea que te limpie el carro y pagarle el doble. Yo me recuerdo, y me viene así, se lo digo de corazón, me recuerdo del Chipi, tenía una libreta como la que tengo yo de gruesa, llena de montón de direcciones. ¿Dónde está mi libreta? Ni siquiera la he sacado. Ni siquiera he comenzado el tema. El Chipi tenía una libreta, yo me recuerdo, cuando estaba aquí con mi mamá gravísima, en la casa de Gladys y de Ricardo. Y le llamaban por teléfono, no importaba la hora que fuera. Y era para pedirle, Chipi, ¿conoces algún médico por ahí? Sí, cómo no, llámame dentro de 5 minutos. Y decía su libreta. Ahí tenía todas las direcciones de los del MEC, que eran médicos, con todas sus especialidades. Fíjate, Chipi, que se me rompió el tubo del agua. Y aquí toda la caca anda por todos lados. Vos sabés de algún fontanero. Llamame dentro de 5 minutos. Pero decía, agarrarles cómics a que esa babosada porque te vino a inundar la casa. Ustedes saben cómo era el Chipi. A los 5 minutos ahí estaba. Mira, hay 3 fontaneros. Uno en el antiguo Cuscatlán. Uno ahí al par de tu casa, jodido, conocerlo. Anda a visitarlo. Así era el Chipi.
Cada uno con su profesión tiene que servir al MEC. Cada uno con su profesión tiene que servir a los más pobres. Salgan de ese cascarón del MEC que es élite y solo para algunos. Salgan. Y miren, les quiero decir algo a los de la clase media y a los de la clase alta que están en el MEC. Bendito sea Dios que están en el MEC. ¿Verdad que sí? Porque si no estarían hundiéndose, ustedes saben dónde. Porque el dinero, la clase social, el prestigio, la fama y todas esas apariencias que Dios rechaza, los estaría hundiendo. Hundiendo. Más bien denme ese pisto a mí para ver qué hago yo con los pobres. Y de seguro que llega. En serio, hermanos, el MEC tiene que replantearse su manera de ser MEC. No tengan miedo, Roberto y Natalia, no tengan miedo. Tienen que bregar como el salmón. El salmón es el pez que va contracorriente. Y va contracorriente. El padre Eduardo les va a ayudar. Es tan linda gente. Edgardo. Y aquí hay mucha gente que quiere que el MEC sea para los pobres, para los humildes, para las periferias, para los descartados. Yo quisiera ver al MEC debajo de los puentes alguna noche del mes, dándole desayuno a esos que duermen en la calle. Quisiera ver a algunos del MEC que son empresarios, que tienen buenas cuentas en el banco, diciendo aquí está nuestro diezmo, nuestro 10% para las familias más pobres del MEC. Y que la mano izquierda no sepa lo que hace su derecha. Solo así se van a ir al cielo, chulitos. Solo así el MEC tiene sentido. El Papa espera mucho de ustedes. Les ha encargado la familia. No voy a hacer la conferencia de ayer. Esa la van a tener el martes en un CD. No, quería solo tocar su corazón de secretarios generales. Visiten sus grupos con creatividad, sin miedo. El Espíritu de Dios va adelante. Lleva la luz de su Espíritu. Lleva los 7 dones en ustedes. No le tengan miedo al diablo. El diablo que se vaya a la montaña. A la montaña, ¿me entienden, hermanos? Ustedes creo que creen más en el poder del diablo que en el poder de Dios. ¿Sí o no? Que sí, porque si no ya hubieran cambiado estas estructuras de injusticia, de miseria, de corrupción estatal y gubernamental. No se estarían peleando aquí los salvadoreños por politiquerías baratas. Habrían católicos y cristianos que ya hubieran dicho, basta de división, somos dignos salvadoreños y queremos un Salvador en paz. ¿No les parece, mis hermanos? La charla de ayer se la compran para la radio. Ahí está la fórmula para estructurar la familia. No la voy a repetir. No. ¿Saben por qué? Porque creo que basta. Los quiero mucho. Seguiré peleando a favor del MEC, sea donde sea. Que Dios me lo bendiga. Porque todos los servidores que estaban ayer